Bueno, pues ahora sí que vamos a poner la cámara, saludar a todos, buenas noches, creo que ya está grabando. El tema de hoy, como estamos viendo aquí en pantalla, va a ser sobre los 12 trabajos de Hércules. Vamos a ir pasando las slides a medida que vayamos hablando de cada trabajo. Y bueno, pues es un tema que se podría decir que se complementa con temas que hemos dado con anterioridad sobre lo que es la iniciación y temas como lo que sería la creación del hombre solar o la creación del hombre auténtico y bueno, la mitología histórica griega nos sirve de base, fundamento para poderles dar el tema de hoy y ampliarlo a que algunos a lo mejor ya lo hubieran escuchado, pero pues es parte de todo lo que se está dando a través del curso. Los que nos están viendo también por internet, nos va a ayudar a comprender un poco mejor el proceso, el desarrollo, el camino del alma en este planeta, en esa búsqueda en el que, pues, podríamos decir los griegos, como en otras culturas, era una manera de poder dejar la historia y una enseñanza. Y de ahí es que se escriben cuentos, leyendas, mitos de héroes, semidioses, dioses, que si los tomáramos al pie de la letra no encontraríamos un verdadero significado, ni siquiera podríamos decir histórico, aunque sus referencias nos podrían datar a épocas que vienen de anteriores a nuestra actual humanidad, como la Atlántida o incluso la Lemuria, y se les representa como nuestros padres, aquellas razas anteriores a las que existieron sobre este planeta, que data obviamente mucho más antiguo de lo que pues ya la ciencia se ha dado cuenta que el hombre, pues hay muchas incongruencias sobre su origen, etcétera, etcétera, aunque no sea el tema de hoy, pero sí saber que, como decían los antiguos aztecas, anterior a nuestra actual raza, que somos nosotros los hijos del quinto sol, existieron los del cuarto, tercero, segundo y primero, que son las diferentes razas que habitaron y que habitarán hasta 7 sobre cada planeta. Los griegos vienen a dejarnos con este tema de lo que es la Hércules, el tema de este héroe que es un semidios. Nos vienen a dar un mensaje. Si nosotros tenemos en las culturas del México antiguo al Cristo mexicano, que es Quetzalcóatl, si en Occidente tenemos a Jesucristo como la representación del Cristo que representa la religión cristiana en sus diversas ramificaciones, catolicismo, protestantes, etcétera, etcétera, Hércules vendría a representar a la cultura griega y de sus latitudes al Cristo de esa época. Es el héroe que tiene que realizar 12 trabajos que le son impuestos para recuperar o tener la inmortalidad. Nos recuerda mucho esta simbología tanto de culturas que se diría, mal dicho a veces por otras religiones como paganas, se nos habla siempre de estos héroes que después de un trabajo se vuelven inmortales. Y esto lo hemos visto en el transcurso de los años y a través de las historias y mitos que nos reflejaban esta pues lucha del hombre para la conquista del superhombre. Pues bien, Hércules en el tema de esta noche nos haría un recorrido al trabajo iniciático en 12 pruebas. Pero bien, ¿quién era Hércules? Hércules se nos dice que pues es hijo de Zeus, pero no es un hijo
de Hera, de la esposa de Zeus, sino de Alcimena, que es una mujer mortal, y por eso es luego perseguido Hércules, o no agraciado por una parte de los dioses, pero protegido por Zeus. Y esto nos recuerda, o nos recordaría, como el mito del alma de Pista y Sofía, el descenso que toda alma hace a este planeta, en el que nosotros podríamos decir que somos como esos hijos y medio legítimos o ilegítimos, ¿no? Porque cuando venimos a la creación, o hemos venido y comimos del fruto prohibido, nos alejamos de nuestro Padre, y por eso se dice que somos hijos de Adán y de Eva, es decir, hijos del pecado, hijos de la fornicación, del adulterio, de muchas otras cosas que deviene luego en la Biblia cuando se le dice a la mujer tendrás que parir con dolor, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el alma sale del Edén, ese es el símbolo de ese Zeus que sale del Edén, de la inmortalidad, y somos nosotros. Y en el caso de este semihéroe o de este semidios, porque viene de descendencia, porque todos tenemos esa descendencia de nuestro ser, tiene que lograr reconquistar su posición dentro del cielo como inmortal. Interesante. Y lo primero que le sucede a Zeus cuando nace es que Hera le manda dos serpientes a Hércules. Cuando a Hércules le manda a Hera las dos serpientes para que muera en su momento del nacimiento, pero Hércules las logra agarrar, las dos serpientes, y las mata. Digamos que el nacimiento de Hércules es el nacimiento espiritual. Es decir, el nacimiento de Hércules simboliza el nacimiento espiritual de lo que sería de Jesús en Belén, es decir, del Cristo dentro del corazón del hombre, y empieza todo el proceso del trabajo interno. Esto es interesante y tenemos que hacer una breve introducción para entenderlo mejor. ¿Por qué agarra esas dos serpientes y no le pican? ¿Quién me podría decir que representan esas dos serpientes? La alquimia. ¿Y cómo se le representaba en la antigua Grecia esas dos serpientes? El famoso, ¿qué? Caduceo de... ¿Se recuerdan? El caduceo de Mercurio son dos serpientes que ascienden. Entonces él agarra las serpientes, es decir, no le pican. Si nos pica la serpiente significaría que muere el iniciado. El iniciado muere si no transmuta sus energías. Entonces no podría haber un nacimiento de un Hércules dentro del iniciado si la serpiente le pica. Es decir, la primera prueba está relacionada a Hera, que es nuestra Madre Divina. Si nosotros controlamos a las dos serpientes, podemos hacer nuestro trabajo. Esto es también muy interesante. Entonces, bueno, no vamos a relatar la historia, que tiene a veces diferentes fuentes, no todas son exactamente igual. Nos basamos prácticamente en lo que se habla en la historia, y también lo que develara el venerable maestro Samael Aun Weor sobre lo que son los 12 trabajos de Hércules. Para poderlos entender, tendríamos que hablar de lo que son las 3 montañas. ¿Alguna vez han soñado con montañas? ¿Alguna vez han soñado con montañas? ¿No? ¿Se han soñado que escalan montañas o que buscan? El ascenso de las montañas siempre significa superación, elevación espiritual, desarrollo interno. Entonces, las 3 montañas, vamos a ponerlas así, es la iniciación, de misterios mayores. Las 3 montañas. Hay un libro del maestro Samael que se titula de esta manera. Entonces nosotros somos, podríamos decirlo así, como aspirantes
a las 3 montañas. Y estamos en la antesala, que son los misterios menores. Es decir, nosotros estamos justamente aquí, esperando entrar a los misterios mayores. Pero para poder entrar a los misterios mayores, obviamente que necesitamos que la serpiente no nos pique, ¿verdad? Necesitamos la alquimia. Acuérdense cuando hablamos la creación del hombre psicológico, ¿se recuerdan de esta conferencia? La conferencia que hablamos que hay que crear al hombre terrestre, luego al hombre solar, al hombre galáctico y al hombre infinito. Hubo una conferencia, si no la podrán ver también por ahí por internet. Justamente esa conferencia era la preparación a lo que diríamos de pasar de los misterios, es decir, del sendero probatorio. Cuando conocemos la gnosis, son las pruebas menores, es el sendero probatorio del alma, es decir, como que todos somos hijos de los dioses. Y no se asusten cuando hablamos de dioses, hablamos de nuestro ser. Solo hay un único Dios, que es ese absoluto del Dios, emana de dioses. Y todos somos fracciones de Dios. Por eso todos somos Dios en una potencia, porque Dios se integra en cada uno de nosotros. Solo hay la unidad, se dice múltiple y perfecta. Esto es extraordinario. Entonces la unidad múltiple y perfecta desciende sobre cada uno, formando con un cuerpo físico de los cuales encarnamos en este planeta Tierra, y todos tenemos una herencia divina. Entonces, si alguien nos dice, es que tú eres un ser de luz, todos somos un ser de luz, todos tenemos a Dios en nuestro corazón. Desafortunadamente, hemos perdido la conexión a nuestra herencia perdida, nos hemos desconectado, y entonces nos hemos olvidado y hemos errado por muchas existencias, buscando un sentido a la vida. Quizás en una existencia nos dedicamos solo a trabajar, en otra a tener hijos, en otra a delinquir, en otro a amar, en otro a etcétera, en otro etcétera, etcétera. Pero siempre buscando en un devenir de muchas existencias, recuperar como el hijo pródigo el hogar del cual salimos y nos perdimos. Bien, esto es cuando hablamos de los misterios menores, darnos cuenta que andamos perdidos. Cuando nos damos cuenta que andamos perdidos en el mundo y que muchas veces distraídos por el mundo material, distraídos por el mundo de los placeres, drogas, alcohol, vanidades, hombres, mujeres, placeres, etcétera, etcétera. Cuando nos damos cuenta que nos desligó de nuestra herencia, entonces vamos a buscar el camino. Entonces se llama, como hablaban los griegos, te vamos a probar. Vamos a probar si tú eres digno de encontrar el camino de regreso. Porque claro, te la pasaste tan bien como el hijo que de alguna manera sale de su hogar y luego ya dice, pues ya quiero regresar y dame todo. No, espérate, primero demuéstrame que realmente es cierto lo que tú dices, porque no me vayas a hacer la misma, ¿no? Es como realmente una prueba que el alma se pone a sí misma y decir, bueno, ¿realmente quieres salir adelante? Te vamos a probar. Entonces son las pruebas menores. Estamos aquí en las pruebas menores. Conocemos la enseñanza, conocemos estas clases y empieza lo que es la alquimia. Se nos dan las pautas, la meditación, la muerte del ego, y muchos se retiran de estos estudios porque simplemente dicen, esto es demasiado difícil para mí.
Y se buscan escuelas que se acomoden más a lo que yo siempre he hecho en mi vida, ¿no? Como un autoengaño, como una autojustificación para perderse entre el mar de la facilidad, pensando que solamente diciendo que el amor y amarse unos con los otros es la solución, aunque es una parte de lo que tenemos que hacer, pero si nos olvidamos de lo que es la muerte de nuestros defectos y decimos yo amo a todo el mundo y le doy dinero al que se lo gasta en vicios y muchas cosas porque soy muy amoroso y no tengo conciencia, pues obviamente pierdo una oportunidad, pierdo nuevamente una existencia. Y así me la voy pasando. Pero cuando encontramos el camino, cuando encontramos la gnosis, somos probados. Y cuando somos probados, tenemos la oportunidad de entrar, como se dice, estas son las ligas menores y tenemos oportunidad de entrar a las ligas mayores. Y cuando entramos a las ligas mayores, es la oportunidad de entrar al trabajo de la alquimia. Si el estudiante gnóstico todavía no está transmutando su energía sexual, si todavía no ha comprendido la importancia de la alquimia, mejor es que se retire de estos estudios y se busque otra escuela, porque está perdiendo el tiempo. Así de claro les digo. Si alguien no ha comprendido la importancia de la transmutación de las energías sexuales, no pierda el tiempo. Mejor es que se dedique a otra cosa. Advierto, no significa que no estemos alguien que dice es que yo estoy luchando. Bueno, si tú estás luchando y quieres alcanzar este trabajo, es diferente al que dice no, ¿sabes qué? Me gusta todo menos la alquimia. La alquimia, yo sigo con lo mío y me gusta lo otro. No, mejor dedíquese a otra cosa. Si uno dice quiero la alquimia, aunque tengo problemas, pero estoy luchando, no desespere, porque es mucha la tarea que tiene que hacer en este campo. Pero hay que luchar, no hay que dejarse vencer. Se nos dice, podemos caer, pero hay que volverse a levantar y hay que hasta lograr la meta que estamos buscando. Por eso es fundamental. Se dice que esa es la diferencia entre las escuelas blancas y las escuelas negras. Quien transmuta y no transmuta. Entonces es algo muy importante. Entonces entramos, se nos da la oportunidad con la alquimia entrar a la primera montaña, de lo que alguna vez ya se explicó a través de las conferencias donde se dice vamos a crear el cuerpo astral, el cuerpo mental, causal, etcétera, etcétera. Tenemos la oportunidad de crear la Navidad en nuestro corazón, si se recuerdan. La Navidad viene a ser la representación del nacimiento del niño Dios en el corazón del hombre. Y entonces es ahí cuando realmente empieza todo el trabajo más difícil. Imagínense. Es decir, que ahora nosotros lo que tenemos que hacer, hay en nuestro aspecto psicológico dos caras. La cara visible, psicológica nuestra, de nuestra luna psicológica, y nuestra cara oculta de nuestra luna psicológica. Entonces, la cara visible es lo que todos podemos ver en los demás. Es decir, y nosotros podríamos ver también de nosotros mismos de una manera no muy difícil, aunque muchas veces es más fácil que los demás vean nuestros errores que nosotros mismos los veamos de nosotros mismos. Pero bueno, digamos que en esta primera parte de los misterios menores y en la primera montaña del trabajo iniciático es donde nosotros estamos viendo si se está grabando, parece que todo se está grabando bien. Es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con nuestra cara visible, con nuestros propios defectos psicológicos. ¿Sí? Esto es muy importante. Si no trabajamos con nuestros defectos psicológicos, difícilmente podemos salir de esta primera fase de trabajo. Muy difícilmente. Dice el maestro inclusive que
uno podría estar en estos estudios, lo hemos visto continuamente, estar haciendo el trabajo, el tercer factor, estar trabajando en el segundo factor, en el primer factor, en el nacimiento. Pero si no trabaja sobre sus defectos, podría hasta fracasar. Observen ustedes, o sea, la muerte es fundamental, la muerte de nuestros defectos. Entonces, ¿cómo aprendemos a morir? Viendo nuestra cara visible, de lo que se ve a simple vista. Para tener la oportunidad, cuando uno dice y que llega a lo que es la primera montaña, no vamos a explicar todos los procesos porque cada montaña tiene sus procesos, solo vamos a explicar lo que corresponde al trabajo de Hércules, porque el trabajo de Hércules corresponde a lo que vamos a explicar, lo que es la segunda y la tercera montaña. Increíble. O sea, el nacimiento de Hércules o el nacimiento del Cristo dentro de nosotros es el que viene a liberarnos de muchas, de todo lo que hemos ido arrastrando. ¿Ustedes creen que no arrastramos cantidad de cosas de vidas tras vidas, existencias tras existencias? Es terrible, cargamos más de lo que imaginamos. Por eso, no se trata este trabajo de ajusticiar a las personas, sino de autojusticiarnos a nosotros mismos. Esa es la parte difícil. Y tener el valor de autojusticiarnos a nosotros mismos, necesitamos el auxilio de Zeus, de nuestro Padre que está en los cielos. Bien. Y es así cuando el iniciado va a recorrer sus pruebas más difíciles, que es ya las pruebas de Hércules, va a ser ayudado a través de lo que son los dioses le otorgan. Atenea le otorga, le regala una túnica, Hefesto le regala una armadura, Hermes una espada, Poseidón unos caballos, Apolo le regala unos arcos y flechas y Zeus un escudo. Todos son símbolos esotéricos. Acuérdense ustedes que la espada representa la voluntad, el escudo es la protección, el arco y las flechas, pues justamente es esa diligencia que tiene que tener. Hermes es la voluntad, es la transmutación sexual. Entonces, todo está representado, todo es por algo, es decir, al iniciado se le dan armas para su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? La eliminación de los defectos. A Hércules lo representan con 12 trabajos que tiene que realizar para poder pasar la purificación. Es decir, nos tenemos que purificar. Son 3 clavos que le clavan al Cristo en la cruz. ¿Saben qué representan estos 3 clavos? Las 3 purificaciones. Las 3 montañas. Es decir, la primera montaña es nuestra primera purificación, primer clavo. La segunda montaña es la segunda purificación, segundo clavo. El tercer montaña, el tercer clavo, la tercera purificación. Este trabajo es purificarnos, limpiar todo lo negativo que hemos acumulado, y este es un proceso que se va a dar muy especialmente a partir de la segunda montaña. Decimos, en la primera fase de los misterios menores y la primera montaña estamos trabajando con la cara visible de nuestra luna psicológica. Y cuando hemos logrado trabajar con la cara visible de nuestra luna psicológica, entonces pasamos con la cara oculta de nuestra luna psicológica. Si ya se nos hace a veces difícil aceptar que tenemos defectos, imagínense aceptar defectos que nunca se han manifestado, que son de cosas muy pasadas, ¿no? Entonces, Hércules es la ayuda que recibe el alma
es el Cristo dentro de nosotros que, siendo puro, tiene que cargar, por eso se dice, carga los pecados del mundo para purificarnos. Y es así como entra o entraría el primer trabajo que estamos viendo aquí, el león de Nemea, trabajo con el cielo lunar, el astral inferior. Vamos a ver que justamente los trabajos de Hércules están relacionados con el descenso a los infiernos y el ascenso a los cielos. Es decir, nosotros tenemos que ascender al cielo. Esto de que nos morimos y si te portaste bien te vas al cielo y si no te vas a los infiernos, de veras, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Porque de una vez ya nos ganamos o compramos el boletito para el cielo y pues está padrísimo. Todo lo malo que hice ya se canceló. No seamos... Esto es de kinder. Honestamente esto es de kinder. Esto ya no es así. Ya nadie se lo cree. Ya hay mucha información y honestamente creo que si somos personas serias en un trabajo nos daremos cuenta que para ganarse hasta el pan diario, ¿verdad que no nos llega de gratis? A no ser que, bueno, tengamos mucha suerte y pues nos tocó la lotería, etcétera, etcétera. Pero la verdad que a todos nos toca de alguna u otra manera ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, así está dicho. Así pues, si queremos ganar el cielo, hay que conquistar el cielo. Pero para conquistar el cielo hay que descender. De cada cielo tiene su contraparte al infierno, es decir, hay que descender a los infiernos. ¿Para qué? Para purificarnos. Eso es lo que representan los 12 trabajos de Hércules, es decir, la purificación de cada fase. Son 9 planetas los que vamos a transcurrir. No sé si hay alguna pregunta o... Ok. Para que podamos descender, el primer trabajo es con el león. El primer trabajo, obviamente, el león de Nemea, se le impone un trabajo a Hércules en el que tiene que ir a domar y a matar a un león que causaba estragos. ¿Qué representa el león? El león representa también lo que es la ley y representa también las fuerzas, como vemos aquí, instintos y pasiones descontrolados. Esto está en el mundo astral, es el cielo lunar, o tenemos que descender al infierno lunar psicológico nuestro para limpiar todas nuestras bajas pasiones. Y aquí se encuentran encerradas, dice el maestro Samael, las 3 furias, que son el Judas, el Pilatos y el Caifás. ¿Qué es el Judas? El que traiciona al Cristo, el que se vende por 30 monedas de plata. ¿Cuándo vendemos al Cristo? Díganme ustedes. Desafortunadamente casi siempre. Cuando nos traicionamos nosotros mismos a nuestros anhelos. No a una religión, no traicionamos al dirigente, cuidado, nos traicionamos a nuestra alma, porque esto luego se utiliza mucho en muchas escuelas, ¿no? Tú, porque traicionaste al dirigente, a la institución, te vas a ir al infierno. La traición no es hacia las personas, hacia dirigentes, etcétera, etcétera, o hacia el país o a la patria. Te volviste un traidor de tu patria. La traición es al ser adentro. ¿Sí me entienden? Esto para quitar muchas confusiones dentro de las diferentes enseñanzas. El trabajo es interior. Y como resultado se tiene que reflejar de forma exterior como un buen ciudadano, respetuoso de sus gobernantes, patria, etcétera, etcétera, porque está haciendo su trabajo interior. La revolución no es irse contra afuera, la revolución es adentro, ¿sí me comprenden?
Esto es algo muy importante para que muchas veces no se manipule el conocimiento. Entonces, el Judas es justamente la parte difícil, ¿no? ¿Cómo desciende el astral? Miren, no se preocupen, eso es una tarea. Estamos hablando del trabajo de Hércules. Y esto significa que para llegar a estas alturas nos va a faltar mucho tiempo. Lo mencionamos para que empecemos a trabajar con la cara visible. Dice, ¿cómo puedo limpiar mi luna inferior? Eso llegará en su momento. Pero empecemos, ¿saben a qué? A no ser dependientes del mundo material. Es decir, si tengo o no tengo, no es lo importante. No significa que no trabaje, no significa que no tenga que tener un sustento, un lugar donde vivir, etcétera, etcétera. Pero es empezar por ya a no depender de ese Judas. Es decir, no ser víctima de los deseos, dejar de codiciar, dejar los vicios, dejar el alcohol, dejar las drogas, si fuera el caso, dejar los malos hábitos, empezar a ser una persona, vamos a decir, normal. Eso es muy importante, dejar los malos hábitos, dejar el mundo de los deseos, empezar, aunque no significa que yo ya me purifiqué, pero sí, por lo menos humanamente, tengo que empezar a controlar esos aspectos. Y nos vamos preparando algún día para esto que estamos hablando el día de hoy. Pilatos, la justificación. ¿Cómo puedo trabajar? Aquí dice el maestro que tenemos que desintegrar al Pilatos interior. Bueno, empecemos ya a dejarnos de justificar tanto. Todos los egos los justificamos. A veces un ego de venganza se justifica con la justicia, diciendo, es que se lo merecía. Y eso pues nos hace mucho daño. Entonces, nuestra primer fase de trabajo es, en base a lo que se va a dar, comprender en mi escala, la de cada uno de nosotros, cómo puedo yo empezar a prepararme algún día, si Dios me da la oportunidad de entrar a la segunda montaña, poder ser ayudado, asistido por esto que estoy mencionando, ¿no? Y el Caifás, la mala voluntad. ¿Cuántas veces en este trabajo tenemos mala voluntad para meditar, para transmutar, para no reaccionar? Nos viene el ego y dice, no, ¿yo para qué hago esto? No, ¿yo para qué hago lo otro? ¿No? Trabajar con la mala voluntad. Bueno, en esta primera lucha que Hércules hace, tiene que desintegrarla a las tres furias, que está representado, controlar estos deseos con lo que sería el león. Y luego siempre se le representa a Hércules dice que le arranca la piel del león y se la echa encima. Si hay algunas preguntas. Ok. Bien, entonces pasamos a la segunda, que sería la hidra de Lerna, purificación del cuerpo mental. Aquí entramos directamente a los infiernos de Mercurio. Para poder entrar a ascender al cielo de Mercurio hay que trabajar con todo, digamos, lo que hemos acumulado en esa esfera. Es como decirles, ¿se recuerdan de los 9 círculos dantescos? ¿Qué pasa con los 9 círculos dantescos? Desciende a los infiernos. De acuerdo a cada defecto que tenemos. Y la naturaleza se encarga de ir desintegrando, de acuerdo a la densidad que hemos creado, en cada círculo, de forma inconsciente, nos lo va a desintegrar con mucho dolor y después de muchos miles o millones de años. Cuando hacemos el trabajo de forma voluntaria, podríamos decir que, a diferencia de que ingresamos a los círculos dantescos, nosotros inconscientemente vamos a hacerlo, pero conscientemente. Es decir, tenemos que ingresar a nuestros infiernos a través de la alquimia. Descendemos para limpiar, purificar lo que la naturaleza haría por nosotros lo vamos a hacer por la naturaleza de forma consciente. Para no ingresar a los mundos infiernos hay que
limpiar los mundos infiernos. Aquí por eso entraríamos al segundo de Mercurio, a los infiernos de Mercurio, para conquistar. Se dice que las llaves que abren el cielo las tiene ¿quién? Pedro. Pedro, que representa la piedra, y la piedra que representa el sexo. Cada cielo que queremos conquistar, porque eso está escrito en la Divina Comedia, acuérdense, son los cielos también que conquista, que luego descienda a los infiernos y luego ascienda a los cielos. Acuérdense, la Divina Comedia habla justamente esto. Entonces, ¿con qué asciende? Con las llaves que Pedro guarda a través del misterio de la alquimia, de la sexualidad, a través de la transmutación de las aguas. En esta prueba, en la hidra de Lerna, se purifica lo que es el cuerpo mental. ¡Ay, híjoles! Así está dura, ¿no? Los malos pensamientos, todo lo que se encierra en el mundo mental. Yo le digo, yo no tengo nada en la mente. Me canso, como dicen por aquí. Me canso. Dice, yo nunca he hecho nada malo. A ver, pero cuando te hicieron o te molestó a alguien, no con la mente pensaste mal. ¿Y eso qué tiene? Bueno, eso tiene y mucho, porque los egos, su guarida de los defectos está en la mente. Son 49 niveles. En la mente hay 49 niveles. Observen ustedes. Entonces, purificar el cuerpo mental se representa con una hidra de muchas cabezas, y es ayudado Hércules por Iolao. Observen qué es lo que hace. Cada cabeza, que cada vez que la cortaban le volvía a salir otra, pero la corta, y Iolao inmediatamente con unas brasas, nuevamente con fuego, como que la cauteriza para que no pueda volver a nacer. ¿Qué nos estaría haciendo recordar esto de la brasa, ¿no? La alquimia? Pero la última cabeza, la cabeza más grande, dice la mitología griega, que era inmortal, no la podía matar. ¿Qué hace Hércules? La sepulta bajo una gran piedra. La gran piedra, obviamente, nuevamente es el arcano. No podemos realizar este trabajo si no es con la ayuda de la alquimia. Cuidado, porque si no trabajamos bien, la piedra se disuelve y vuelve a salir la hidra en el mundo mental. Nos vuelve a recordar el trabajo de la transmutación y nos vuelve a recordar cuando salimos del Edén y comimos del fruto prohibido, justamente resucitó todos los defectos dentro de nosotros, precisamente. Entonces, este segundo trabajo es la conquista del cielo de Mercurio a través de la desintegración de todos esos elementos que llevamos en el mundo de la mente. De la cara invisible podemos pasar. El tercer trabajo, este está relacionado justamente con Venus, y hay que descender a Venus, y en este aspecto es la casa de la sierva de Cerinea y el jabalí de Erimanto. La sierva es algo muy sutil y el jabalí es algo tosco, que viene a representarnos justamente la conquista del alma humana. Y obviamente para conquistar el alma humana hay que trabajar con el jabalí, que representan todas nuestras pasiones humanas. Venus representa el amor. Acuérdense, cuando el amor no está bien puesto, son todas nuestras pasiones. Dice el maestro Samael que aquí tenemos que trabajar en el mundo de las causas y desintegrar los egos causas. ¿Qué son los egos causas? Los egos que acumulan karmas de otras vidas. Entonces uno quiere trabajar o quiere encontrar su pareja
Y hay egos causas que por karma no nos dejan. O que a lo mejor en esta existencia nos casamos y nuestra pareja no quiere este trabajo y nosotros tenemos que no buscar la solución más fácil, sino conquistar a la pareja e integrarla a este trabajo para pagar una deuda del pasado, y de esa manera, haciendo ese sacrificio, pagamos esos egos causas, porque si nosotros nos separamos de la pareja, en muchos casos, cuando está todavía en nuestra mano poder sostenerla, cometeríamos el grave error de no pagar un ego causa. Es decir, hay que luchar hasta el final para poder disolver esos egos causas. Por eso, en el inicio del trabajo es difícil decir que pues voy pasando de una pareja a otra, de otra a otra, de otra a otra. Repito, hay muchas consecuencias y causas en el momento que ya hay adulterio, en el momento que ya hay engaño, en el momento que ya hay violencia. Son causas de fuerza mayor que podría ser motivo de divorcio. Pero eso de que me divorcio porque simplemente no me llevo, es que pues como que no le gusta la gnosis, si no me llevo, pues la dejo. Ah, espérate tantito, o sea, ahí lo que tú estás haciendo es no pasar una prueba. Discúlpenme que se lo diga. Una cosa es el caso de que hay un adulterio, repito, o que hay violencia familiar, pueden ser causas para un divorcio. Tampoco estamos promoviéndolo, obviamente que no, pero sí decirles cuáles son las causas de fuerza mayor. Pero eso de que porque no le gusta la gnosis a mi pareja, o eso de porque simplemente no me llevo bien con ella o con él, pues no sería una causa. Hay que luchar para que nuestra pareja se integre a este trabajo. Hay que luchar y vencer también nuestro amor propio. A veces nuestra soberbia es la que no nos deja que la pareja pues acepte la enseñanza, porque nos ve fanáticos o nos ve muy metidos en cosas que a lo mejor al no entender y nosotros al querérselas imponer le hacemos un daño. Entonces es difícil hablar estos temas sin a veces mencionar todo esto, ¿no? Entonces podríamos decir que la conquista del alma humana, que es el mana superior, vamos a hablarlo así, es una lucha en la que se dice que Zeus tiene que conquistar a la sierva con mucha sutileza. Que Hércules tiene que conquistar con mucha sutileza a esta sierva. Observen estos detalles. Podríamos luego leer la historia de los dioses, es muy interesante, pero sería muy muy larga la plática de la noche. El cuarto este está muy interesante también. El cuarto trabajo es la limpieza de los establos de Augias. Interesante también. Estos establos dicen que estaban infestados, llenos de porquería, de estiércol, y había ya infectado también a toda la región, y entonces consistía en que tenía que limpiarlos. Esto lo explica el maestro también. Viene a ser la representación de lo que acumulamos de muchas existencias, el karma de muchas existencias, y obviamente relacionado a la fornicación. No podemos al fruto prohibido que se comió en su momento. Hay que hablar las cosas, y aunque a veces, como dicen, cuesta, ¿no? Porque el mismo maestro Samael decía, bueno, muchos maestros han hablado de la enseñanza, pero nadie tocó este tema, y le tocó al maestro hablar de lo que es la quinta verdad, que es la sexualidad, ¿no? Se habla del camino, se habla de la iniciación, se habla de los chakras, se habla de muchas cosas, pero cuando ya se tiene que hablar el tema medular fundamental, que es la alquimia, o cuando ya se tiene que hablar el tema fundamental que se llama el trabajo sobre nuestros propios defectos, el maestro dice que le tocó pues la parte, podríamos decir, más fea, ¿no? Hay por ahí quienes de repente dicen, ay, es que el maestro habla muy feo, o habla muy fuerte, o habla de una manera así. Yo prefiero una lectura
light, ¿no? Que me digan que es el amor. Pero cuando el maestro dice, de repente, como dirían en la Biblia, ¿no? Pues los puercos vuelven a su corral, se comen su propio vómito, ¿no? Y decirle, no le des perlas a los cerdos, así está escrito en la Biblia. Y el maestro habla cosas también fuertes, en el que se habla de pues, lo que somos, que no somos realmente seres humanos, somos simplemente animales intelectuales, porque no tenemos esos principios todavía creados del hombre, que estos se crean aquí, en la primera montaña. Pero a nadie le gusta que nos digan, pues nuestras verdades nos duelen, pero es la única manera de salir. La única manera de salir de lo que somos es reconocer lo que nos falta. Y como decía al principio, obviamente reconocer nuestra naturaleza divina, que está en el ser, del origen, como Zeus es hijo, como Hércules es hijo, Hércules es hijo de Zeus. Pero eso no significa que no estemos perdidos y que esa naturaleza divina está sumergida entre ese lodo que estamos viendo aquí en el cuarto trabajo de Hércules, que representa justamente esa purificación de todo el pasado. Es así como podríamos decir, tenemos que ingresar al planeta Sol, y es donde Hércules logra, desviando 2 ríos, y limpia todo el karma. ¿Qué se recuerda? 2 ríos que nos recordaría. ¿Alguien me puede decir los 2 ríos que nos recuerdan? Dos serpientes, 2 ríos, el caduceo de Mercurio, transmutando las energías. El río representa la transmutación, y si son 2 ríos, a través de la transmutación, a través de la alquimia, saldamos el karma, nos purificamos de toda la basura, de todo el estiércol que hemos acumulado. Repito, es siempre difícil, duro aceptar que estamos llenos de esa basura del pasado, que aunque no la vemos, es la causa de todos nuestros dolores, amarguras, dolores, la misma situación humana que vivimos, laboral, trabajo, a veces hasta familiar, está relacionada a ese karma del debe y del haber, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no nos deja liberarnos, no nos permite la liberación, y esto es algo muy, muy importante, ¿no? Que podamos purificarnos. Y es aquí, en este cuarto trabajo, donde también es ayudado por Yolao, rompe las paredes de este establo de Augias y hace que estos 2 ríos que los desvía limpien los establos y limpien toda la región de todo el estiércol y del karma, de las deudas que debemos. Entonces, acuérdense que si hay egos causas, hay egos también que están relacionados al karma. Si nosotros en alguna vida, en alguna existencia hicimos sufrir a alguien, obviamente que el ego y el karma nos va a regresar, y cuando queramos trabajar sobre ese defecto, como tiene una causa y ligada a un karma, nos va a costar mucho trabajar y eliminar un defecto. Por eso este trabajo es solo para los que tienen mucha paciencia. Si yo ya creo que me di cuenta que tengo el orgullo, el amor propio, la ira, y así nomás, o la envidia, el rencor, etcétera, etcétera, y ya digo, madre mía, desintégralo, y al día siguiente veo que en otra faceta me vuelve a salir, tengo que armarme de paciencia para pagar el precio del avance interno, del avance de mi trabajo, de la muerte que tengo que hacer sobre mí mismo. Y con la alquimia, obviamente, fortalezco el pago, purifico mi karma con la transmutación de las aguas de vida.
No sé, yo creo que está muy largo, yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta aquí, el tema de hoy, para dar un poco a preguntas. Y el próximo día continuaremos con los 7 trabajos más que están haciendo falta. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, aquí dicen Ida y Pingala, obviamente, sacrificio y separar las aguas, Ida y Pingala. ¿Alguna duda sobre todo esto, del tema de hoy que se está dando? El tema es bastante amplio y como que a veces decimos, ¿cuál sería el sentido dar la segunda montaña si muchas veces ni siquiera estamos en los misterios menores? Bueno, creo que realmente vale la pena dar el tema para que conozcamos todo el camino, todo lo que se puede desarrollar dentro de nosotros. No tampoco para que nos desesperemos y digamos, Dios mío, esto está lejísimos y ya nos abandonemos el trabajo, sino al contrario, para que nos demos cuenta que hay una esperanza. La esperanza llega a nosotros cada día de nuestras vidas cuando hay oración. La esperanza llega a nosotros cada día de nuestras vidas cuando nos autoobservamos, cuando nos recordamos de nuestro ser, de nuestro íntimo y no desesperamos. Siempre hay como dicen, una oportunidad. Acuérdense que cuando se abrió la caja famosa Pandora, lo último que quedó fue la esperanza, ¿no? Se abrió la curiosidad, la hizo abrir y salieron todos los males que ahora habitan en la tierra, pero quedó la esperanza. Entonces la esperanza y nuestra continuidad de propósitos siempre debe de ser nuestra bandera y nunca abandonar, porque el que abandona, ese ya está todo perdido. El ego así muchas veces quiere que abandonemos ese trabajo porque caímos otra vez en lo mismo. No desfallezcamos. Recordemos que todo lo malo que nos sucede, bien ganado nos lo tenemos. No significa que ahora nos vamos a convertir en mártires, que salgamos a la calle y que todo el mundo nos robe, que todo el mundo nos golpee, no. Estamos hablando de ser conscientes de que aquellas cosas que nos pasan, si un amigo nos trata mal, si no nos va bien en el trabajo, si las familias tenemos problemas con los hijos o los hijos con los padres, bueno, asimilemos que por algo va a ser y empecemos a aprovechar esas circunstancias para pagar el karma, para cancelarlo, para ver la cara visible de nuestros defectos y pedir la muerte del ego y algún día tener la oportunidad de ingresar, sea en esta existencia o en otra existencia, a lo que serían los misterios mayores. Y si alguien tiene la oportunidad de trabajar en la alquimia, no desperdiciar el trabajo, pedir intensamente en el trabajo de la alquimia la muerte de los defectos y bueno, ponerse a mano siempre de nuestro ser, de nuestro Dios interior. Así pues el maestro Samael hizo el trabajo, un trabajo que muy pocos realmente, un Jesús el Cristo, un Cagliostro, un Paracelso, tantos que por ahí han dejado legados, etcétera, ¿no? Porque dicen que integrarse con su ser, con su Padre, fusionarse con Él, muy pocos realmente lo alcanzan. El maestro Samael lo logró y nos dejó el camino abierto, a diferencia de muchos otros maestros que nos lo dejan velado y difícilmente lo pasamos a comprender, podríamos pasar muchas existencias hasta lograr encontrar este camino. Entonces nos quedamos hoy, el día de hoy, en lo que sería el cuarto trabajo de Hércules. Nos quedarían, son el sexto, séptimo, octavo. No, son 12 trabajos más, son 7 más que nos están haciendo falta.
8. Son 12 los trabajos de Hércules. ¿Sí? Entonces faltarían 8 más. Entonces, no hay dudas, no hay preguntas. No sé si aquí en internet. Dicen, por medio de la meditación, ¿cómo podemos trabajar en el mundo de las causas? ¿Por medio de la meditación o existen prácticas especiales? Bueno, para trabajar en el mundo de las causas o disolver los egos causas, hay que empezar a trabajar con la cara visible y armarnos de suma paciencia para este trabajo. Un ego causa nos va a obstaculizar en un momento dado y aparentemente nos va a estancar el tiempo que sea necesario. ¿Qué tenemos que hacer? Armarnos de paciencia, obviamente, y pedir mucho a nuestra Madre Divina para que nos lo desintegre. ¿Cuáles son las pautas del trabajo? Ya muchas veces lo hemos dicho: la autoobservación, la muerte en marcha en el diario vivir, en la noche, la meditación, la muerte nocturna. Nunca dejar de hacer la retrospección, qué está bien, qué está mal de mi día, y pedir sobre la muerte del defecto. Y así empezamos a trabajar, a prepararnos a trabajar con esos egos causas. O sea, hay que empezar a trabajar con lo fundamental. Digo, no, es que yo estoy trabajando con mis egos causas y ahí con mi cigarro en la boca, o con mi copa de licor, mi tequilita. O sea, hay que empezar a trabajar con los vicios, quitarse el cigarro, quitarse el alcohol, quitarse los malos hábitos, empezar para ser personas que, pues a través de esos malos hábitos, el ego no se esté alimentando. Y después empezar a trabajar sobre los defectos. Pero todo tiene que ir de forma progresiva en este trabajo, ¿no? O sea, no podría coincidir a alguien que está metido en los vicios queriendo trabajar en el mundo de las causas. Es un trabajo más de fondo, ¿no? Es muy importante eso. Efectivamente, pues lo que escribió el maestro Samael, muy pocos realmente han tenido esa misión. Todos lo han hecho en una manera más velada, y a él le tocó en esta época del Kali Yuga develar el arcano, cosa que solo a él le tocó hacer porque vivimos, como dice el maestro, a ver si del ahogado salvamos al sombrero, ¿no? Así está el asunto. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad. Por ahí había un documental de los lamas donde ellos conocen también la alquimia, y hay escuelas tántricas dentro del lamaísmo, allá por la India, cerca del Tíbet, pero no en el Tíbet porque ya está con la ocupación china. Y en el documental decían que solo a aquellos muy especiales se les entregaba el tantrismo. Aquellos que realmente después de muchos años o existencias tenían la oportunidad de trabajar con el tantrismo como algo muy especial y muy sagrado, como algo decir, es la meta que todos queremos llegar, pero a lo mejor en esta vida no me toca. Entonces la gnosis nos lo entrega de chas, un regalo demasiado grande para nosotros. Hay que valorarlo. Por eso muchas veces cuando se da la alquimia, muchas personas no la valoran y tardan tiempo a veces en darse cuenta, ¿no? Entonces muy importante, porque quizás es nuestra última existencia, o si no es la última, morimos y en la siguiente no hicimos nada ahora, a lo mejor no tenemos la misma oportunidad en la siguiente. Entonces es nuestro momento y hay que saberlo aprovechar. Bien, vamos a dejarlo así por el día de hoy, y les esperamos el próximo día jueves a la misma hora, 8:30. Si hay oportunidad continuamos la conferencia el día jueves, o si no continuaremos el día martes. Vamos a ver si sea el martes o el jueves para poder dar fin al tema de hoy. Muchas gracias a todos.
Pasen muy buenas noches. Buenas noches a los que nos ven por internet.